Vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros corazones y vamos a atender un tema muy sencillo de entender. Creo que hay temas muy sencillos en la Biblia, pero a veces los que predicamos los hacemos complicados. Creo que ese es el problema. La Biblia es entendible y es clara. Y permítame usar una ilustración. Soy casi muy nada partidario de que hablemos de nosotros o alguna ilustración personal, pero voy a hacer una excepción en esta, solamente en este sermón. Cuando era niño, y yo creo que ha pasado a todos nosotros, yo miraba a mi hermano el mayor prepararse con sus jeans y sus botas. Y yo era muy, muy pequeño y yo veía todos los sábados a mi hermano poner sus botas nuevas y su ropa. Y yo pensaba y lo miraba y decía, algún día voy a ser grande para ponerme así como en las botas el sábado y prepararme e ir con los amigos a pasear. Y quería que pronto llegara ese tiempo. Creo que a nosotros todo nos pasa. Veo hijas de hermanas, ¿verdad? Pequeñas que usan las zapatillas de su madre y esa es la reacción, ¿verdad? Una inquietud muy, muy hasta cierto punto normal en la niñez o en la adolescencia. E inclusive también en la vida nuestra como seres humanos en ocasiones queremos evitar ciertos procesos, ciertos pasos. Estaba leyendo acerca de hace muchos años atrás, sobre un pediatra que dijo sobre la importancia de que el niño practique el caminar con sus manitas y sus rodillitas, que es gatear, que le llamamos nosotros en término gatear, y que lo trascendente que era el que tome esa etapa. Si no, puede haber trastornos en su carácter, en su vida, en ser ordenado, ordenada, la niña, el niño. Y hermanos, creo que, y tal vez estoy pensando, yo no gateé y no hice esa práctica porque cuando mis hijos estaban en el kinder, especialmente mi hijo, y la maestra nos dijo, padre de Natanael, párese ahí enfrente. Y toda la lista de los padres, ¿verdad? De los niños. Y en la parte de enfrente puso una pequeña mesa, una cubeta llena de agua y una esponja. Y en la parte de mero atrás, otra pequeña mesa, una cubeta vacía, sin agua. ¿Cuál era el reto? Mientras dura la música, era un juego para participar los padres con los niños. El padre de enfrente moja la esponja, la pasa por abajo de sus pies y se lo pasa al otro y el otro la toma así hasta que llega a la parte de atrás, exprime la esponja en la cubetita de atrás y luego ¿qué hace? Ahora hay que regresarla no por abajo de los pies sino por un costado, de nuestro costado, hasta que llega al número uno, que era yo el primero, la mojo y pasar por abajo de los pies. Bueno, como nos estaba ganando el equipo izquierdo, si no me equivoco, yo dije, no, no nos van a ganar. Yo tomé la esponja, la empapé de agua y en vez de pasarla por abajo en los pies, la tiré hasta el hombre que estaba mero atrás. Ahí va, la tiré y luego lo cachó y lo exprimió y me lo lanza por arriba. Así que los padres que estaban menos estaban. Y la maestra dijo, no, 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 así no. Están rompiendo las reglas. Y así no es, dijo. Y recuerdo, qué pena. Y dijo la maestra, ahora entiendo por qué Natanael es así, dijo la maestra Natanael. Hermanos, a veces queremos nosotros evitar ciertos procesos en la vida y obviamente sale mal, sale mal. Y no le cuento otras historias que quise hacer y no funcionó. No sé, el punto para ilustrar mejor, lo que en realidad nos ayudará a entender este tema es que Dios también, hermanos, hay bendiciones que tiene para nosotros, pero Dios espera que nosotros también respetemos ese proceso. Hay una frase que se dice, la fruta se madura en el árbol. No por más temprano que la cortes se va a madurar. Tiene que madurar normalmente con el tiempo adecuado en el árbol. ¿Y qué tiene que ver con este tema? Porque vamos a hablar lo que Dios espera de cada iglesia local. Bueno, hermanos, así también hay metas en la iglesia. Así como el niño uno quiere ser grande, el joven quiere casarse, después de casarse, bueno, quiero tener hijos, después digo que bueno, quiero tener nietos, después que sigue, que sigue, que sigue. Hay metas. Así la iglesia tiene ciertas metas. Por ejemplo, déjame decirle, he visto en proceso a algunas iglesias locales
como meta querían un lugar de reunión. Hermanos y hermanas preparando comida, inclusive preparando, cargando algunos ladrillos en domingo al mediodía para tener su propio lugar de reunión. Y una vez que lo tienen, ¿qué sigue? Esa era su meta. En ocasiones hay iglesias que son muy pequeños, tenemos como meta crecer, queremos llegar a 100, somos 15, queremos llegar a 100 y trabajan duro y llegan a 100 y después ¿qué sigue? Se consiguió la meta y se relajan, dice ya lo logramos. Esa era la meta para la iglesia. En ocasiones la misma iglesia, hermanos, puede enfocarse en algunas otras cosas, pero lo logran y después ¿qué sigue? Algunas metas para algunas iglesias son, como decía, tener un lugar propio donde adorar. Recuerdo, por ejemplo, en el 2008 que iniciamos a predicar en el 950 West Main de la ciudad de Louisville. Bueno, pensábamos, ¿y dónde nos vamos a reunir? Nos están prestando los hermanos aquí. A comprar un lugar de reunión es mucho dinero. O comprar un terreno y edificar es mucho más dinero y no tenemos dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pensábamos mucho dónde vamos a adorar como iglesia local algún día. A los 2 años, gracias a Dios, obtuvimos lo que es el 3740 Peters Colony, que los hermanos nos donaron. Bueno, tenemos ya el edificio. ¿Y qué vamos a hacer? Ya logramos la meta, nos relajamos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? En ocasiones, como decía, hermanos, crecer en número. También en ocasiones hay iglesias que ya están establecidas, tienen su lugar de reunión, pero no tienen un predicador. Saben, hermanos, que hay muchas iglesias en México que no tienen un predicador, un evangelista. Y ellos están. Y va un hermano y predica, hermano, por favor, por ahí donde usted anda, pregunte si hay un predicador que quiera venir a ser nuestro evangelista. Y están, hermanos, así, porque es su meta. Pero una vez que tienen al predicador, llegó a su meta, se relajaron, se tuvieron ya. Es una vida relajada. Pues estamos completos ya. En realidad, esa era la única meta, tener un predicador. En ocasiones también he visto que hay hermanos que predican y trabajan, pero la iglesia quisiera que estuviera dedicado de tiempo completo, que hubiera sermones edificantes, que tenga el tiempo de dar clases, que no sean sermones superficiales, sean más preparados, que se documente más, pero no tienen el salario. A veces la iglesia tiene la meta que se dedique de tiempo completo. Bien, pero hermanos, la cuestión es que la iglesia local en el Nuevo Testamento tiene ciertas metas que conquistar, pero en sí hay un panorama general. ¿Recuerda usted en la clase bíblica de hoy por la mañana estamos en el capítulo 37 de Génesis, y recordamos hacia atrás en el pasado, recordamos a Adán, recordamos a Noé y el diluvio, recordamos a Abraham, después tiene Isaac tiene después a Jacob y Esaú, después de Jacob viene José, después de José viene Moisés. Tenemos un panorama de lo que es en Génesis. ¿Y qué es el panorama que encontramos en el Nuevo Testamento? Una forma práctica de lo que vendría siendo la meta, la misión de una iglesia local. ¿Cuáles son esas pequeñas metas y cuáles son completamente todas esas metas? ¿Sabe usted de eso? Ese es nuestro propósito de este mensaje, de esta lección de esta mañana, para saber en qué etapa está la iglesia aquí en Flower Mound, cuáles metas hemos conquistado y cuáles faltan por conquistar. En otras palabras, la palabra de Dios nos abre la mente. Vamos a mirar algunas metas o algunas cosas, hermanos, que la iglesia local consiguió, especialmente la iglesia en Jerusalén, ya que es la iglesia modelo para nosotros, como las demás iglesias del Nuevo Testamento. La Biblia va a hablar acerca de su crecimiento, número 1, de su organización, de preparar evangelistas, de enviar evangelistas o predicar a otros lugares, y finalmente vamos a ver cómo es que muchas almas, por causa de una iglesia local, alcanzan la salvación más allá de esa iglesia local. Vamos a ver una forma bien sencilla, hermanos, que tal los niños pueden entender esto, acerca del crecimiento. El crecimiento viene siendo una meta, pero una vez que se concede hay que seguir adelante.
Por ejemplo, hablando de la iglesia en Jerusalén, en Hechos 6, verso 1, dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Todos sabemos que en Hechos 2, 41, los que recibieron su palabra fueron como 3,000. Después en el pórtico de Salomón como 5,000. Así que en Hechos 6, 1, como creciera el número de discípulos, ahí está. Y versículo 7 del capítulo 6, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ese era una de las cosas, hermanos, que iglesias hoy en día quisieran tener, el crecimiento numérico. También cuando, hermanos, dice la palabra de Dios que en Hechos 12, 23 y 24, cuando Herodes salió y disertó delante del pueblo, y el pueblo decía, voz de Dios, no de hombre, voz de Dios, no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos, 12:23 de Hechos, no 3:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cómo es que crecía la palabra en el corazón de los oyentes? Realmente se multiplicaba la palabra al multiplicarse los cristianos. Bien, y como ya creció la iglesia, ¿qué? ¿Se detuvo? Note bien, hermanos, ahora la organización. La iglesia necesita alcanzar su estatura a través de los personajes para que se distinga sobre cualquier iglesia o grupo religioso sobre la tierra, su organización. Por ejemplo, en Hechos 14, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los ancianos muy pronto aparecen en escena de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 15 también, vamos a mirar en ella por el capítulo 11 también, cómo los ancianos aparecen en la iglesia de Jerusalén. En Tito capítulo 1, verso 5, esa era la meta ahora, ya que muchas iglesias se habían establecido y habían crecido en el área de aquella isla de Creta, y en cada ciudad se infiere por lo que el texto dice que había alguna iglesia, más de una iglesia en esa isla. Así que Tito 1:5, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que, hermanos, la iglesia, una vez que crece, muchas veces, debo decir esto, cuando la iglesia crece a 100 o 120 miembros, la iglesia tiene dos, según un hermano experimentado, anciano del área de Tennessee. Él dijo esta grande verdad y a través de los años lo he comprobado más de una vez. Hay dos barreras que la iglesia tiene cuando crece. Si cruza los 70, puede llegar a los 120. Si cruza los 120, puede llegar, hermano, ya no hay límite. 130, 150, 200, 300, 500. Curiosamente, en la experiencia de este hermano anciano, como muchos, lo han experimentado. Si la iglesia tiene capacidad de organizarse en trabajo y estar reunidos 70, pueden ir hacia la barrera de los 120. Pero si no logran pasar la barrera de los 120, hermano, no van a llegar a 300 ni 200. ¿Por qué? Porque se van a dividir, que es lo común. Ahora, ¿por qué una iglesia que ha crecido a 120, que conozco más de una? Porque no han enfrentado el poner ancianos en la iglesia. Ya juntos 120 no pueden reunirse. Hay un hermano que dice, hermano, saco mi 20 y ya no juego. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciendo metafóricamente? Yo no me dejan predicar, yo voy y hago mi iglesia en la próxima colonia, aunque esté cerca, porque no me dejan predicar y hago mi iglesia. ¿Cuál es el problema? No están pensando como su meta fue crecer y no organizarse. Entonces es fácil pensar en una alternativa de voy y establezco una nueva congregación deficiente. Y de ahí saldrá otro hermano y hará otra iglesia deficiente, según Tito 1:5, ¿correcto? Así que si la iglesia no enfrenta el reto, llegando a los 70 o 120, de establecer ancianos, será un fracaso. Será la operación, dice hermano Ron, burbuja. Crece la burbuja, se rompe y vuelve a crecer, se rompe y vuelve a crecer. Pero nunca pasa la barrera de los 70 o de los 120. Esto, hermanos, es una meta. Después de su crecimiento, la organización de la iglesia local. Después de la organización de la iglesia local, note bien la trascendencia que tiene esto. Que en cada iglesia, hermanos, se produzcan nuevos evangelistas.
El evangelista no es eterno. Pronto enfermará, será viejo y morirá. Y si no se preparan evangelistas, ¿quién llevará adelante la obra de evangelización? En la iglesia local o más allá no serán enviados. Vea eso, la importancia. Para esto tenemos, hermanos, Biblia. En Hechos capítulo 16, verso 1 y 2. Lo que hizo Pablo. Llegando a Derbe y Listra, Hechos 16:1, aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y Iconio, que era fiel. 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Algo miró su idoneidad, que vamos a mirar que son dos cosas, para preparar nuevos evangelistas, tomándole el circuncidó, etc. Cuando usted lee 1 Timoteo 1, 2 y 3, va a notar que Pablo dejó a Timoteo, ¿en dónde? En la ciudad de Éfeso. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, capítulo 1, verso 2, 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, como te quedases en Éfeso. ¿Qué era? ¿Para qué lo llevó de Listra a Iconio? Para prepararlo como evangelista. Note bien lo que dice 2 Timoteo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Esta palabra obra significa una obra específica como 1 Timoteo 3, verso 1. Si alguna anhela obispado, buena obra desea. El obispo tiene una obra, el evangelista tiene una obra. Así que, hermanos, realmente Pablo lo tomó porque era fiel y lo dejó en Éfeso y le dice a su obra de evangelista. Pablo en su segunda carta dijo que estaba para ser sacrificado. Pablo sabía que iba a morir, pero sabía que había preparado a otro y que otros venían tras él que llevarían la bandera del evangelio. Así que, hermanos, en el capítulo 2, verso 1 y 2 de 2 Timoteo, dice, estando en Éfeso, Timoteo, Pablo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La antorcha se sigue pasando de evangelista en evangelista, unos preparando a otros, otros preparando a otros y otros preparando a otros. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué enseñamos y refutamos claramente que la institución donde se preparan los evangelistas es la iglesia local? Y que algunos dicen que no, que una escuela sostenida con dinero de las ofrendas prepara a otros predicadores. No se le ha dado a una escuela institucional para preparar predicadores. La verdad de la Biblia que conserva la doctrina correcta es que en la misma iglesia evangelistas preparan a otros evangelistas. Esa es la cuna, el lugar donde nacen los evangelistas. Pero la pregunta es, ahora, la iglesia tiene ancianos, la iglesia tiene un evangelista, la iglesia tiene crecimiento. La pregunta ¿es toda la meta? No. Si no, esa tal iglesia local no produce otros evangelistas, está deficiente, está desprovista. Esa es la realidad. De ahí que se requieren. Esa iglesia necesita producir más evangelistas. Curiosamente, estaba hablando con un hermano en México, en un estado de allá del sur. Y uno de ellos, perteneciendo al institucionalismo, dijo, tuve una discusión con uno de ustedes predicadores conservadores. Entonces, así que dije esto, ¿tú no crees que debe uno prepararse en la escuela? Y le dijo directamente al predicador conservador de la doctrina, ¿cuántos predicadores has preparado en la iglesia local? El predicador cayó. Es una teoría que tenemos que tener en práctica real. Dar asesoramiento a hermanos que realmente son fieles e idóneos. Note bien la palabra. A hombres fieles que sean idóneos, adecuados. Le haré ayuda idónea, como la pareja es la parte adecuada. ¿Ve eso? Así que, hermanos, esto es exactamente lo que Pablo tomó en cuenta cuando tomó a Timoteo. Daban buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y Iconio y quiso que fuese con él.
Entonces, hermanos, es otra meta. Ahora, una vez conseguida esta meta, y esto es muy enfático decirlo por lo siguiente que diré, ¿por qué hay tantas iglesias pequeñas que están diciendo, hermano, por favor, ahí donde anda, por favor, si hay un hermano que quiere dedicarse a la predicación, por favor, díganos? Y esto me da mucho aliento porque el fin de semana estaba hablando con el hermano Ramón de Puerto Rico y está en Oregon, y me llamó, igual con el hermano Miles, que saben quién es Miles. Dijo, hermano Barrera, mi entrenamiento termina, hermano Ramón, en diciembre. En enero estoy dispuesto a ir a una iglesia hispana o bilingüe o hispana. Preferencia ayudar en la aplicación en tiempo completo. ¡Wow! Dije, hermano, bienvenido. Gracias. ¿Quién le preparó? Tengo el nombre del hermano americano que le preparó en esa iglesia local. Dije, este es lo que estamos hablando, la meta, gracias a Dios. Dije, bueno, déjame ver iglesias que me han dicho recordar. Y ya pasé un contacto con mi hermano. Ojalá Dios quiera que puedan ponerse de acuerdo y trabajar ahí. Y esto, hermanos, gracias a que una iglesia local está entrenando. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Esa es la pregunta. Ahora, note bien una cosa. Preparar evangelistas. Ya creció, se organizó, prepara evangelistas. Y después, si prepara evangelistas, ok, ya hay 2 evangelistas. Pero, hermanos, hay otra meta. Enviar evangelistas a predicar a otros lugares. Note bien, viendo las escrituras. Primero, la iglesia en Jerusalén, volviendo como modelo. Ella, por ejemplo, dice que cuando fue la persecución, de Hechos 11, capítulo 8, verso 4. Pero ahora llegamos al capítulo 11. Había entre ellos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cuando fueron esparcidos no predicaban a gentiles. Ahora, note bien que entraron a Antioquía y anunciaron. La mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. 11:21 de Hechos. Note bien el 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Note bien que Bernabé no es un hombre desprovisto. Lo miramos en el siguiente versículo, que es el verso 24. Llega, vio la gracia del Señor, se regocijó, verso 23. Pero el verso 24, la final parte del verso 23, dice que exhortó a que con propósito de corazón. Ahora, note el 24. ¿Por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Si un hermano es enviado, no puede convertir un alma. Algo faltó en la preparación. ¿Cómo es que un hermano va a un lugar y lo pide ayuda a otros que no está preparado para hacer la evangelización? Piensa en eso. Piensa en eso. Este es el retrato claro de cuando es enviado para alcanzar a otros, porque un evangelista está preparado para llevar almas a Cristo y para hacer lo que miró en la iglesia organizada de donde él viene. Así que gran multitud fue agregada al Señor. Note bien, Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Y luego después, ahora algunos años más tarde, pase ahora a Antioquía. Ya no es una iglesia de un grupo de cristianos que necesitaban ánimo de Bernabé. Miren la iglesia en Antioquía. Efecto dominó. Había entonces en la iglesia en Antioquía 13:1 de Hechos. Profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, que se había creado junto con Herodes tetrarca, y Saulo. ¿Ok? Profetas y maestros. Verso 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Se logró la meta? Está bien, ya se evangelizó Antioquía. Ok, vamos a relajarnos. Se cumplió. No, vea el versículo 2. Dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se comunica, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, les despidieron. Les pusieron las manos no para transmitir el Espíritu Santo, ellos lo tenían, sino para una designación de ir más adelante. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿ve eso? Más adelante, descendieron a Seleucía, de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Qué están haciendo? Predicando, alcanzando almas más adelante. Eso es. Así que
recuerde, esto nos suena cuando Hechos 11:22 enviaron a Bernabé, Jerusalén, Antioquía. Luego Antioquía, hermanos, envía más adelante a ellos. Y esto tiene que ver con lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Note bien, hermanos, a la inversa el proceso del alcance de una iglesia local. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Note bien el verso 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ve eso? Esto es el texto. Iglesias en el Nuevo Testamento es el desarrollo normal de por qué hay nuevas iglesias. ¿Cuál es un paréntesis, cuál es el desarrollo de hoy en día por qué hay nuevas iglesias? Piense, fue porque la iglesia donde salió tal hermano para edificar una nueva congregación estaba crecida, organizada, él fue preparado, lo enviaron con salario y preparación y va a hacer exactamente lo que miró allá, va a edificar otra iglesia organizada, crecimiento, ancianos. ¿Va a ser lo mismo? No. Qué triste es el panorama que no es el panorama bíblico. Esa es la realidad. Ahora, después que se envían evangelistas, ¿qué es, hermanos? Se alcanzan almas más allá de la iglesia local. Recuerdo otra vez Jerusalén, Hechos 11:22, Antioquía, Hechos 13:1, Salamina, Hechos 13:5. Les muestro un mapa para que ustedes vean el efecto dominó de las iglesias del Señor. Ok, Jerusalén, ok, después Antioquía, después Salamina y así sucesivamente. Es el efecto dominó. Eso es. Ahora, hermanos, ¿sabía usted que históricamente, usted lo puede comprobar en libros o historias de hermanos fieles en este país? ¿Por qué usted escuchó en el sermón de Jeff que dijo que en Athens, Alabama, Atenas, alrededor había como 40 iglesias en un pueblo tan pequeño de Atenas? ¿Sabe cuál es la razón? Y pregunte si tienen ancianos. Tienen ancianos. Si no el 100%, el 99.9% tienen ancianos. No se diga Indiana, Tennessee, Alabama, Arkansas, etcétera, etcétera. La pregunta es ¿por qué? Y usted va ahora a México. ¿Cuántas iglesias con ancianos y diáconos y crecidos? Con la mano derecha puedo contarlas. Una, dos, quiere contarlas hasta 2, 3 veces, pero no, 2, 3, tal vez. ¿Cuál es la razón? La razón es esta. En Estados Unidos, cuando se multiplicó la palabra del Señor, iglesias locales, iban evangelistas siguiendo este modelo del Nuevo Testamento. Salieron porque era tiempo, porque les enviaron. Era una iglesia crecida, organizada, prepararon a ese evangelista y lo enviaron. ¿Qué hizo ese evangelista? Exactamente lo mismo. Él no se conformó con la meta de crecer, de tener un edificio, de que, bueno, ya tenemos predicador y ya está bien. No. Ese evangelista lleva la semilla, el modelo claro de lo que fue la iglesia. ¿Dónde? En Jerusalén. Hizo exactamente lo mismo. Iglesia organizada produjo otra iglesia organizada y así sucesivamente. Iglesias que enviaron, produjo otras iglesias que enviaron. Jerusalén, Antioquía, ¿ve eso? Así que, hermanos, mire, la iglesia en Tesalónica, partiendo nosotros a divulgar la palabra del Señor, almas llegaron a conocer también, más allá de Tesalónica, Antioquía, Jerusalén, etc. En otras palabras, este es el diagrama o el dibujo más o menos de lo que estoy explicando. La iglesia crece, se organiza, prepara evangelistas, son enviados, y así sucesivamente. Iglesia en Jerusalén, iglesia en Antioquía, la iglesia siguiente. Así que, hermanos, por último, este es el plan que se cumplió por una profecía. Isaías 2:3. Todos sabemos ese texto. ¿Qué tiene que ver con Romanos 10? ¿Cómo serán enviados? Note bien, sí tiene que ver con todo el panorama.
Dice Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. El otro texto en contexto es Hechos 1, verso 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, déjeme decir una cosa. Cuando yo era niño, yo quería ser grande, tener mis botas y mis jeans como mi hermano, pero no era tiempo. No era tiempo. El juego de la esponja y el agua, bueno, es un proceso, tiene que cumplir las reglas, dijo la maestra, no tener. Okay. Hoy en día, hermanos, servidor no entiende este plan. Va a querer establecer otra iglesia pronto en Denton, otra en McKinney. No, hay un proceso. Alcanzaremos Denton, McKinney, Fort Worth, es posible. ¿Cuándo? Cuando hayamos alcanzado todas nuestras metas. Esa es la meta de una iglesia local. No puedes saltarte los procesos. Pero cuando has obtenido una meta, tienes que ir a la siguiente meta. Si has crecido, necesitas iglesia local, tener ancianos y diáconos. Ahora, ya tiene ancianos y diáconos, ya estamos viendo. ¿Qué de los nuevos evangelistas? Iglesia Americana tiene un evangelista, plan B. Si se muere el que ya está más viejo, sigue. Pregunten ayer cuál es el segundo. Pregunten a Benjamin Lee, etc. Hay uno segundo. Porque ese es el plan de Dios. Y si hay aparte otros que surjan con esas dos habilidades, no es cuestión, me gusta predicar, no. ¿Eres fiel, número 1? 2, ¿tienes la habilidad de edificar o entretener? Entonces, si edificas, hermanos, entonces puede haber más evangelistas y vamos en las vías de, entonces, enviar. Es otra meta. Tenemos que enviar evangelistas a otro lugar para que suceda otra iglesia como Flower Mound. Y finalmente, ¿cuál es el principal objetivo de todo este arreglo? Ganar almas. El Señor pronto vendrá. Muchos morirán sin Cristo. ¿Dónde? Denton, Fort Worth, que la iglesia está muriendo ahí, McKinney y muchos otros lugares. ¿Cuál es la insignia de la iglesia local? La meta, salvar las más almas que se puedan. El Señor pronto vendrá. Este es el proceso bíblico. La pregunta es para nosotros aquí en Flower Mound, ¿en qué etapa estamos? ¿En cuál meta hemos logrado y cuáles faltan por lograr? Piense, ¿cuáles faltan por lograr? En el posterior hablaré de otros temas que son, hermanos, en correlación a esto, para que nosotros no digamos, bueno, lo hemos logrado. Estamos relax, no hay nada más que hacer. Sí, hay algo más que hacer. Hay algo más que viene. Metas que debemos alcanzar como iglesia antes que el Señor nos llame. Que Dios nos ayude a abrir nuestra mente a través de su palabra. Y usted está aquí y dice, hermano, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no soy cristiano, pero ¿cómo entro en todo este plan? Bueno, entra porque usted es un alma que necesita de Cristo, necesita de la salvación y usted está en el lugar correcto. Usted es invitado a venir a la obediencia a través del llamado del Evangelio. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a cantar un himno.